Hola, ¿cómo estamos, linda familia yupina, coterráneos y amigos? Todos tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy es jueves 12 de diciembre del año 2024 y como siempre agradeciendo a la Divina Providencia porque me está permitiendo entrar en contacto con ustedes para continuar compartiendo nuestros acostumbrados temas educativos y temas culturales que los hacemos todas las semanas. Temas que van dirigidos para todas las generaciones, pero en especial para la generación estudiantil. Como el caso del día de hoy, atención aquí joven estudiante, vamos a ver un tema de vital importancia para el Perú y para toda Sudamérica, porque el tema a ver es sobre el bicentenario de la batalla de Ayacucho, así como también de la capitulación de Ayacucho de aquel año 1824. Pero antes de ver este tema, permítame agradecer a todas aquellas personas que se vienen suscribiendo al canal y que además me van regalando un like, porque comprenden que los temas que compartimos son temas educativos que en nada les daña su estado mental. Por el contrario, de alguna u otra manera, creemos que estamos corroborando como para poder por lo menos refrescar sus épocas de estudiante, ¿verdad? Y esa razón por la cual nosotros también siempre compartimos estos temas entonces de historia y de geografía. Para mí esta mañana es una gran gratitud, es una gran oportunidad con tener esa gratitud de compartir este tema, para mí particularmente de vital importancia. Reitero, porque no solamente trata para el Perú, sino también importante para todo el mundo sudamericano. Pero antes de ver este tema, vamos a verlo también un poquito mirándolo a lo que nos explica la ciencia de la historia, encontrando causas y consecuencias. Ya es sabido de que don José de San Martín viene de Argentina al Perú a apoyar nuestra independencia política del Perú en forma voluntaria, porque entiende de que mientras que el ejército realista esté concentrada en el Perú, la independencia de Argentina y de Chile que ya se han proclamado no está segura, razón por la cual él viene al Perú y lleva a cabo el proceso de nuestra vida independiente aquel 28 de julio de 1821, donde en la plaza principal de Lima, con la presencia de autoridades eclesiásticas, políticas y el pueblo en su conjunto. Así se inició el proceso de la vida independiente del Perú. ¿Y por qué digo proceso? Porque aún todavía los españoles se encontraban concentrados ahora en la Sierra Central y en la Sierra Sur del Perú fundamentalmente. Don José de San Martín fue proclamado por el Congreso de la República del Perú como presidente protector del Perú. Atención aquí, joven estudiante, para tu examen de admisión. El primer presidente del Perú fue don José de San Martín con el título o cargo de protector. Y con él se inicia la primera deuda interna y la primera deuda externa. La primera deuda interna con gente que tenían dinero y que prestaban alhaja para la venta para continuar sufragando la guerra de independencia. Y la deuda externa con Argentina y Chile porque San Martín trajo a soldados de esos países. Atención también para tus exámenes de admisión. Cuando te pregunten la primera deuda interna y externa, cómo y con quién se inicia, ya sabes, con don José de San Martín. Don José de San Martín entonces fue el iniciador del proceso de la vida independiente y para continuar la guerra de independencia buscó la entrevista con don José de San Martín en Guayaquil. Y como no consiguió los resultados que él quería, regresó al Perú desmoralizado y encontró inclusive una contradicción política de los militares de ese entonces, razón por la cual se vio el obligado a convocar o a instalar el primer Congreso Constituyente y después de instalarlo ahí renunció al cargo de protector y se retiró a su país Argentina. ¿Cuándo?
aquel 20 de septiembre de 1822. A partir de ese momento, el Congreso de la República fue, digamos, la institución responsable de velar por los intereses del Perú en ese momento que vivíamos bajo el dominio español. El Congreso de la República lo que hizo es nombrar a la primera junta gubernativa para que llevara a cabo las campañas a puerto intermedio. Como resultó un fracaso, el Congreso de la República nombró ahora al primer presidente constitucional del Perú, a don Ribagüero. No confundan, joven estudiante, Ribagüero, primer presidente constitucional, y don José de San Martín, primer presidente protector del Perú. Ribagüero llevó a cabo la segunda campaña a puertos intermedios, que también resultó un fracaso. A consecuencia de este fracaso, el Congreso de la República destituye a don Ribagüero como presidente y nombra a don Torre Tagle. Pero Ribagüero no acepta la destitución del Congreso como presidente de Perú, y en consecuencia se presenta ahora un caos político al interior del país. A consecuencia de esta discrepancia política interna en el Perú y con la presencia de españoles que peligraba nuevamente el retorno a ocupar la ciudad de Lima por parte de los españoles, el Congreso de la República se vio en la obligación de invitar a don Simón Bolívar para que viniera al Perú. Simón Bolívar, el libertador de los pueblos del norte, aceptó la invitación y llegó al Perú. Llegó al puerto del Callao aquel 1 de septiembre de 1823. Al llegar al Perú, el Congreso le otorgó el cargo, le dio el título de jefe militar supremo de las Fuerzas Armadas del Perú. Y con él se inició, atención aquí joven estudiante, la segunda deuda interna y la segunda deuda externa. La segunda deuda interna con gente que prestaron dinero para sufragar la guerra de independencia, y la deuda externa con Colombia y Venezuela, porque Simón Bolívar trajo soldados venezolanos y a soldados colombianos. Atención para tu examen de admisión. Estando Simón Bolívar aquí en el Perú, hace un recorrido geográfico de todas nuestras provincias y departamentos del Perú para conocer un poco el aspecto geográfico, y él es el que se encarga de llevar a cabo la batalla de Junín, aquel 6 de agosto de 1824. Ahí se enfrenta entonces en Junín el ejército independentista y el ejército realista. Aparentemente estábamos perdiendo, pero salió a relucir lo que se llama la habilidad militar de los húsares de Junín y de los montoneros, que prácticamente con la participación de ellos se revertió esta batalla que estábamos aparentemente perdiendo en un triunfo favorable al ejército independentista. En consecuencia, los resultados de la batalla de Junín de aquel 6 de agosto de 1824 salió favorable al ejército independentista, y el ejército realista retrocedió hacia el sur con destino hacia el Cusco, donde se encontraba nada menos el virrey don José de la Serna. Luego se produce la segunda batalla, la batalla de Ayacucho, de aquel 9 de diciembre de 1824. Pero para esta batalla ya no está presente don Simón Bolívar por encontrarse delicado de salud. Y él otorga la confianza, le brinda la oportunidad, da la responsabilidad nada menos que a don Antonio José de Sucre para que llevara a cabo lo que se llama el enfrentamiento y fuera, digamos, el jefe militar del ejército independentista en la batalla de Ayacucho. ¿Cuándo fue esto? El 9 de diciembre de 1824. ¿Dónde se realizó la batalla de Ayacucho? En las Pampas de la Quina, o conocido también como la Pampa de Ayacucho, y también entre el Cerro Condorcunca. Yo me pregunto si las Pampas de la Quinoa
el Cerro Condorcunca no supiera hablar, nos estaría relatando la manera cómo se desarrolló esta batalla sangrienta, ya que fueron los escenarios geográficos testigos vivenciales de que cómo se llevó a cabo esta batalla de Ayacucho. Pero como son hechos geográficos, en su seno guarda todo este acontecimiento de esta batalla de Ayacucho. Hoy lo sabemos por las documentaciones que nos dejó y que han sido nada menos interpretados por nuestros especialistas de ciencias sociales. Gracias con el triunfo de la batalla de Ayacucho, vino más tarde lo que se llama la capitulación de Ayacucho. Pero antes de ver la capitulación, sería necesario también acá indicar de que el ejército realista estuvo nada menos comandado por el jefe del Estado Mayor, don José de Canterac, y que contaba con 9.500 hombres. Pero aquí atención, joven estudiante, de los 9.500 soldados que conformaban el ejército realista liderado por don José de Canterac, 500 soldados eran procedentes de la península de Ibérica, es decir, procedentes de España. Los 9.000 restantes soldados que conformaban el ejército realista eran peruanos, gente de nuestra sierra central y sur del Perú. Entonces quiere decir que la gran mayoría del ejército realista eran peruanos. Mientras que el ejército independentista estaba al mando del general Antonio José de Sucre, que contaba tan solo con 6.000 hombres e integrado por soldados colombianos, venezolanos, peruanos, argentinos y chilenos. Es decir, numéricamente el ejército realista superaba al ejército independentista. En estas condiciones se llevó a cabo el enfrentamiento de la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, cuyos resultados, con la buena estrategia y la buena táctica militar que aplicó Antonio José de Sucre, los resultados fueron favorables a nuestro ejército independentista, donde en la batalla de Ayacucho de aquel 9 de diciembre de 1824, con este triunfo de la batalla de Ayacucho, nuestros comandantes militares de nuestro ejército independentista les obligaron al ejército español, y sobre todo en este caso que don José de la Serna, que había sido apresado allí en las Pampas de la Cuina, se vieron en la obligación ahora de redactar lo que se llama el acta de la independencia, el acta de la proclamación de la independencia, el acta de la capitulación de Ayacucho, cuyo borrador redactado y firmado fue nada menos que en el Museo de Sitio de la Quinua. Y esto fue el 9 de diciembre de 1824 por la noche. Hay todo un conjunto de conceptos por parte de nuestros historiadores, dado de que no había en ese entonces iluminación artificial, dio origen para que solamente ahí en el Museo de Sitio de la Quinua se redactara el borrador y que fue firmado, pero que el original habría sido firmado ahora el 12 de diciembre de 1824, nada menos que en la sede de la independencia de la ciudad de Huamanga. Esto habría sido firmado el 12 de diciembre de 1824. Por lo tanto, el pasado lunes, hace 3 días atrás, 9 de diciembre de 1824,
la batalla de Ayacucho estuvo cumpliendo los 200 años en que se llevó a cabo, es decir, el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Y el día de hoy, 12 de diciembre del año 2024, estamos cumpliendo el bicentenario de la firma de la capitulación de Ayacucho. ¿Qué significa la capitulación de Ayacucho? Que España reconocía definitivamente la independencia política del Perú y en consecuencia la independencia de toda América del Sur. Pero a pesar que se había firmado la capitulación de Ayacucho, y la capitulación de Ayacucho fue firmado nada menos que por el jefe del Estado Mayor, don José de Canterac, en nombre del ejército realista, y por parte del ejército independentista, don Antonio Josué de Sucre. Sin embargo, aún todavía había algunos oficiales españoles que se negaron a aceptar la firma de la capitulación de Ayacucho y la independencia del Perú, argumentando que la capitulación de Ayacucho, atención joven estudiante, no había sido firmado por el virrey don José de la Serna. El primero en reclamar, el primero en sublevarse, el primero en no aceptar la capitulación de Ayacucho fue nada menos que don Pedro Antonio Olañeta, que se levantó en el Alto Perú, hoy conocido como la República Boliviana, y que el segundo en no aceptar la firma de la capitulación de Ayacucho fue nada menos el brigadier Rodil, que se había acantonado nada menos que en el Real Felipe del Callao. Y esto fue hasta el 22 de enero de 1826, año en que se vio obligado a devolverle al comando militar peruano, porque según Rodil, como no llegaban los refuerzos que había solicitado a España para continuar enfrentando al ejército independentista, se vio ahora en la obligación de devolverle al ejército militar peruano. Así entonces culmina lo que se llama la capitulación de Ayacucho. Ahora sería necesario ver ¿y cuáles fueron estos artículos o cláusulas que contenía la capitulación de Ayacucho? Nada menos contenía 18 cláusulas, pero el día de hoy solamente les voy a mencionar a 5, uno de los, creemos, de los más importantes. El primero era de que el Perú, a partir del momento en que se firma la capitulación de Ayacucho, quedaba libre e independiente sin la presencia de españoles. El segundo, el ejército del virrey don José de la Serna quedaba disuelta en forma definitiva. El tercero, el Estado peruano pagará al Estado español el gasto que han originado o que han gastado para enfrentar en la batalla de Ayacucho. 4. El Estado peruano pagará el costo a soldados españoles que desean regresar a España. 5. El Estado peruano tendrá que pagar a Colombia, a Venezuela, a Chile y Argentina porque sus soldados vinieron al Perú a la batalla de Ayacucho. La pregunta que nos haríamos es, si éramos nosotros los que habíamos ganado en la batalla de Ayacucho y habíamos de alguna otra manera originado también la firma de la capitulación de Ayacucho, ¿y por qué mayormente la capitulación de Ayacucho va casi en contra de los intereses del Perú? Y esto ha originado muchas polémicas. Hay versiones por parte de nuestros historiadores, es que nuestros comandantes generales que estaban en la batalla de Ayacucho
como que hubiesen tenido un poco el recelo de repente de que, o creían de que el ejército realista pudiera nuevamente reorganizarse y poder nuevamente enfrentar al ejército independentista. Y para evitar esto fue aceptar, digamos, ciertas condiciones propuestas por el ejército realista. Esa fue la razón por el cual entonces casi veamos o vemos de que los acuerdos que contiene la capitulación de Ayacucho casi está destinado un poco a velar por los intereses del ejército realista, e incluso también señala ahí en otro punto de que algunos militares españoles que quisieran continuar prestando sus servicios al ejército independentista lo pueden hacer. O sea, hay condiciones muy favorables. ¿En qué países se encuentran, digamos, el acta de la redacción de la capitulación de Ayacucho? Se encuentran en Bolivia, en Perú, en Argentina y en Chile. Esto es el tema que hemos querido el día de hoy compartir con ustedes. Vamos ahí a mostrarles también algunos testimonios referente al monumento del obelisco que fue construido en las Pampas de la Quinua en el año de 1974 como un homenaje, como una manera de reconocimiento a los mártires de la batalla de Ayacucho. También es necesario mencionar de que hemos dicho de que 9.000 hombres que conformaban el ejército realista prácticamente eran peruanos, razón por la cual antes de iniciarse la batalla de Ayacucho de aquel 9 de diciembre de 1824 hubo un fraterno saludo entre ambos bandos, porque en ambos bandos se encontraban familiares, hermanos, primos, sobrinos, y que iban a luchar. Entonces daría a entender como que la batalla de Ayacucho prácticamente fue un enfrentamiento de nombre entre el ejército independentista y el ejército realista, pero que en lo fondo fue el enfrentamiento entre propios peruanos, porque del ejército realista, desde 9.500, tan solo 500 eran originarios de España. Los 9.000 eran soldados conformados por peruanos, campesinos peruanos. Así fue la batalla de Ayacucho y así culminó entonces con la capitulación de Ayacucho. Reiteramos que el día de hoy se está cumpliendo nada menos 12 de diciembre del año 2024 el bicentenario de la firma de la capitulación de Ayacucho, que significó la culminación de las pretensiones de España de continuar dominando en el Perú y en toda Sudamérica, razón por la cual con la capitulación de Ayacucho se firmó definitivamente la independencia política del Perú y de todo el resto de Sudamérica. Este es el tema que hemos querido compartir con ustedes el día de hoy y me despido expresándole muy buenos días, familia Yupinas, coterráneos y amigos todos.